La declaratoria de herederos es una resolución dictada por un juez por la cual se reconoce el carácter de heredero universal a una o varias personas. Se declara que una o varias personas son las herederas del fallecido. Se necesita previo a realizar la sucesión o en caso de querer vender los bienes del causante. Conoce un poco más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, Daniela, por esa introducción y a nuestros amigos televidentes por mantenerse con su revista Acción 10 en la mañana. Es un tema muy importante porque muchas veces en la familia hay disputas por el tema de la herencia. Recordemos que en Nicaragua hay un caso emblemático ocurrido hace unos años atrás donde por pleito de herencia se dio un triple crimen. Pues situaciones bastante críticas como eso deben de evitarse. Siempre es esencial recurrir ante un experto. Por eso esta mañana estaremos hablando con el doctor Carlos Trujillo, Isidro Trujillo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Este tema de la declaratoria de herencia es fundamental que se tenga que abordar con un especialista porque, como decíamos en la introducción, hay situaciones de rivalidad muchas veces en la familia, de violencia. Sí, el tema en sí es muy importante y se vive a diario en todo el país de Nicaragua. Incluso es un tema a nivel mundial, pero es interesante que la población vaya tomando conciencia y a medida que vayamos abordando estos temas vaya haciendo sus debidas correcciones en cuanto a su vida, no solo a acumular patrimonio, sino también a disponer de ese patrimonio. Entonces, ya cuando estamos hablando del tema de declaratoria de heredero, estamos hablando de la sucesión intestada o legítima, le llaman. Es lo contrario de las sucesiones testamentarias. Todo ciudadano que tiene un bien tiene el derecho a disponer de ese bien durante esté en vida, pero también tiene el derecho de disponer de ese bien para después de su muerte. Es decir, uno puede organizarse y decir cómo quiere que se administre ese bien o quién quiere que lo suceda en la administración de ese bien o de esos bienes o todo el patrimonio que uno tenga. Sin embargo, cuando eso no sucede, las personas piensan que no van a morir de repente y suceden las cosas. Entonces, la ley prevé lo que se llama la declaratoria de heredero a partir del artículo 998 en el Código Civil. Y ahora el Código Procesal Civil también recoge un acápite que tiene que ver con la declaratoria de heredero para que se pueda regular la continuidad del patrimonio de una persona que ya falleció, con lo que se llama el causante. Entonces, obviamente, ya lo que viene es garantizar con la declaratoria de heredero la continuidad de los patrimonios, sea en una buena o una mala administración, pero que sean las personas correctas llamadas a heredar las que asuman ese patrimonio o la administración de ese patrimonio. ¿Qué persona, cuáles son los procedimientos para poder llevarse a cabo? ¿Es bastante complicado y lleva mucho tiempo? Bueno, ahora con el nuevo Código Procesal Civil los términos se han acortado. Es un proceso y ahí hay una disputa entre distintos criterios de jueces, de abogados, en cuanto a la competencia, porque para mí es un proceso ordinario, otros dicen que es un proceso sumario en materia civil, de acuerdo a la cuantía. Sin embargo, yo considero que se debe estimar como cuantía inestimable, ya incalculable, porque cuando uno se declara heredero, no tiene a veces conocimiento de toda la masa patrimonial que compone esa herencia. Entonces, lo que tiene que hacer uno es hacer la investigación y si posteriormente la declaratoria de heredero aparece otro bien a nombre de la persona, entonces ya las cosas cambian. Vamos a atender una llamada telefónica de nuestros amigos televidentes. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta y con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días. Sí. Adelante, le escuchamos. Sí, lo que pasa es que mi abuelita tenía un bien de una casa, ya, tiene 4 hijas. Pero ella falleció y no dejó ninguna declaratoria. Entonces, ahora que quieren sacar las escrituras para repartir el bien, 2 hermanas no salen muy bien inscritas con los apellidos de mi abuelita. Solo 2 de ellas sí salen correctamente.
Entonces, ¿qué se debería de hacer en este caso? Porque el abogado dice de que no pueden salir las 4 herederas, solo 2 de ellas, que es la que tienen bien escritos los apellidos. Muchísimas gracias. En este caso es un proceso más complicado, pero no quiere decir de que están definitivamente fuera, excluida de recibir el patrimonio, porque lo que tienen que hacer es ir a hacer una corrección de la partida de nacimiento, hasta incluso ahí se puede hacer una prueba de ADN con los familiares, con los hermanos y todo, para confirmar que son, ¿verdad?, familiares o son herederos en calidad de descendientes, porque los herederos son en calidad de descendientes, ascendientes, colaterales. Los primeros a llamar son los descendientes, respetando la cuarta conyugal de la pareja sobreviviente, sea varón o sea mujer. Entonces, sí se puede, lo que tienen que hacer ahí es primero hacer una corrección de la partida de nacimiento para que exista un nexo causal, un vínculo entre el causante, que es la señora fallecida, y las 2 hijas que tienen una dificultad. Primero se corrigen las partidas de nacimiento y posteriormente se hace la declaratoria de heredero. Ahora, en este caso, cuando hay un bien que es repartido entre 2, 3 miembros de la misma familia, ellos deciden si lo van a conservar o si pretenden venderlo y posteriormente repartirse por cierta cantidad de dinero. Mire, cuando se hace la solicitud, usted me decía el procedimiento, se hace la solicitud declaratoria de heredero, el juez lo que dicta es una sentencia declarándolos herederos universales de ese bien, o sea 3, 4, 5, 10 personas que acrediten que son los familiares llamados a suceder. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando se hace eso, pasamos a ser ya comuneros, es decir, ya pasamos a ser socios de ese bien. Entonces opera lo que es después la liquidación de los bienes o la repartición de los bienes, que se puede hacer en sede notarial, ante un abogado, si estamos todos de acuerdo, y si hay una dificultad en cuanto a ponerse de acuerdo para poder hacer la repartición de ese bien, o el bien no presta cómoda división, porque es un solo bien, entonces tenemos que ir a la vía contenciosa donde el juez, para que un judicial haga la repartición y lo sometan al remate el bien y se divida. Pero si hay conformidad de todos, una vez declarado que ya tienen el derecho de suceder, se pueden repartir de forma voluntaria. Ahora, ¿es menos tedioso cuando la persona deja un testamento y no tener que llegar pues a este tema de la declaratoria de heredero? Claro que sí. Por eso es que nosotros hemos recomendado desde el Centro Jurídico Trujillo y aquí en Canal 10, en los otros temas, que las personas debemos preocuparnos también, no solo por acumular patrimonio, para nuestros hijos, decimos, para las personas que queremos, la esposa, el esposo, los hijos, sino por ordenar ese patrimonio y disponerlo para que una vez que fallecemos, entonces los llamados a suceder puedan administrarlo de una buena manera y sean de verdad beneficiados. Vamos a atender una segunda llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Aló, buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Lo que quería hacer una consulta. Fíjese que mi papá murió el año pasado. Mi mamá puso las propiedades al nombre de ella y de mi hermano, pero hay un testamento que estamos incluidos todos nosotros. ¿En qué puedo hacer para corregir esas escrituras de los bienes que mi papá nos dejó? ¿Está a nombre, dice? ¿Perdón? El testamento está a nombre de todos ustedes, los hijos. Así es, está en nombre de todos nosotros. No incluye a mi mamá, pero mi mamá, antes que mi papá se muriera, las puso al nombre de ella y mi hermano y una hermana más. ¿Traspasó los bienes estando en vida el señor? Sí, eso lo hizo, pero él había dejado y el testamento estaba hecho. Pero mire, hay una segunda disponibilidad del bien estando en vida el señor. Si él firmó un protocolo y dispuso de sus bienes después de haber testado, él cambió su forma de pensar en cuanto a la administración de los bienes y hizo una donación, un traspaso en vida, y entonces eso va a privar sobre el testamento. Es bastante complicado en el caso de ellos, ya que... Es complicado porque es como que una persona haga un testamento ahorita y de aquí a un mes o un año venga y estando en vida diga que va a cambiar ese testamento. El que va a predominar es el último testamento, por eso se habla de la última voluntad de la persona. Puede estar en su lecho de muerte ya y puede cambiar
la disponibilidad de los bienes para después de su muerte. Me decía de que con el asunto pues de que hay personas que prácticamente se dedican a acumular bienes y no se preparan pues para evitar este tipo de situaciones pues para los familiares que tengan que lidiar. Es recomendable por eso pues siempre el testamento, claro, y en el caso pues de hay personas que incluso le dejan ya comprado el terreno donde van a cuando fallezcan pues hasta ya esos gastos no le dejan a la familia, hasta compran el ataúd, compran el terreno donde van a estar. Hay personas que se dedican a eso para no dejarle ningún problema a los hijos. Pero entonces, de esas personas hay pocas. Y debemos ir creando esa cultura, ¿verdad? Para que después los hijos no comiencen a armar un pleito y despilfarrar también el dinero, porque comienzan a beneficiarse un abogado. Imagínense si hay 5 herederos, 5 personas, 5 abogados más que pasan a recibir parte de ese patrimonio también. Entonces, debemos de trabajar incansablemente, no solo en acumular, sino que en ordenar. Yo conozco un señor en Ulugucú que tenía mucho dinero y él contrató una empresa para que después de su muerte, la misma empresa agarrara el 10%, le dejaba el 10% para que ella se encargara de hacer las divisiones de los bienes y entregara sus escrituras a cada quien y no se metiera absolutamente nadie. Pero eso es un testamento, un testamento de una persona responsable. Ahora, en Nicaragua, ¿qué tanto se da la cultura de los testamentos? Bueno, podríamos hablar tal vez de un 20% de la población. Mínimo. Es mínimo. Por eso es que yo he dicho que hay que incentivar esa cultura de que la población disponga de sus bienes después. Porque yo he visto casos, y bastantes casos, en que los hijos, cuando los padres tienen bastante dinero, terminan peleando a tal punto que se matan. Varios hijos terminan matándose entre hermanos. Y eso es lo que no quieren los padres. Ningún padre quiere eso para sus hijos. Dice, yo estoy haciendo bienes para que mis hijos vivan bien, no tengan problemas, no tengan ningún tipo de dificultad y lo que le deje es la muerte a veces. Entonces, esa cultura debemos incentivar. Es mi recomendación que yo le hago a toda la población. Al momento de empezar el programa, yo hacía pues el comentario con el caso emblemático pues de Nahum Bravo, pues que estremeció el país hace un par de años. Y el otro asunto es de que, a mi juicio, pues lo ideal sería de que los hijos no estemos esperanzados a el hecho de esperar recibir un bien de parte de nuestros padres. Creo que lo más importante, la herencia más importante es la educación. Y posteriormente, pues nosotros acumulemos ya a tratar de comprar nuestro propio terreno, comprar nuestra propia vivienda y sin necesidad de estar disputándonos entre hermanos un bien. Un bien. Es que obviamente yo siempre he dicho que se debe trabajar en dos sentidos, como herencia para los hijos. La herencia primordial, que nadie se la va a quitar, ni en una demanda de familia, ni en una demanda de pareja, es los conocimientos que haya adquirido después que uno lo haya impulsado a progresar en el estudio, en la preparación, y no solo en el estudio, sino en el aprendizaje a trabajar en la vida pública, en lo que le salga. Entonces, le decía yo en una ocasión a un señor, mire, cuando la vida le da limones a uno, pues uno tiene que aprender a hacer limonada. Y eso que uno ha vivido tiene que enseñárselo a los hijos, lo traslada a los hijos, y esa es la mejor herencia que le puede dar. Pero de pronto, como uno deja patrimonio, por lo general uno no sabe cuándo se va a morir, entonces uno va acumulando, porque a veces también lo acumulamos para nuestro futuro, para nuestra vejez, y estar bien, pues, o vivir cómodo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso queda ahí, entonces también hay que disponer cómo los hijos pueden administrarlo, cómo se pueden repartir y cómo se pueden ayudar a incrementar una nueva vida, porque después viene una nueva generación a la que ellos tienen que impulsar. Entonces, educarlos en materia profesional, educarlos en el trabajo, la mejor herencia, yo siempre he dicho. Después lo que quede, ordenar también las cosas para que no haya pleito y no haya problema. Doctor Isidro, vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar estaremos abordando más sobre este tema y también a nuestros amigos televidentes les invitamos a que puedan realizar llamadas y hacer alguna consulta aprovechando su visita, doctor. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Continuamos en la segunda parte de su revista Acción 10 en la mañana, donde estamos abordando el tema de la declaratoria de herederos. ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden ser declarados herederos? Una interesante pregunta, doctor, para que la respondamos. Sí, efectivamente, yo decía de manera rápida de que el artículo 1001 del Código Civil nos dice quiénes son los llamados a suceder en materia legítima, o cuando decimos sucesión ad intestada, no hay testamento. Entonces, los llamados en orden cronológico son los descendientes, los hijos, apartando la cuarta conyugal, ¿verdad?, que establece la ley como protección especial al cónyuge sobreviviente, y después, si no hay descendiente, entonces
los ascendientes, y si no hay ascendiente también, entonces se va a la vía, los colaterales, los hermanos. Esos son los llamados a suceder de manera inmediata. Si no hay de todo eso, entonces hasta el municipio puede ser beneficiado. Ahora, una vez de que una persona es declarada como heredera, esto no significa que la persona puede haber heredado en vida, pero esto no significa que ya entre en vigencia, pues tomar posesión del bien que me... Mire, ahí hay dos cosas importantes. Uno es donación entre vivos, que la gente confunde con herencia. Yo he escuchado a varias personas que digan, doctor, fíjese que mi papá murió, acaba de morir, pero a mi hermana ya la heredó, a mis dos hermanas ya la heredó, entonces yo soy la que tengo que quedar con el restante de los bienes porque los heredó en vida. Y no, eso no es una herencia. Lo que en vida dispone una persona, que es similar al caso que estamos abordando, es una donación entre vivos o una disponibilidad de cualquier otra naturaleza, sea donación, sea venta, enajenación, lo que sea. Entonces, eso no se mete como herencia. La masa patrimonial solo es lo que quedó al final y van a heredar todos en igual proporción. Vamos a atender otra llamada telefónica. Muy buenos días. Aló, buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Sí, yo quería ver cómo se sigue para Tenemos una casita que la mamá de mi esposo la dejó en herencia para mi esposo. Con otra hermana que ya falleció la hermana. Entonces ahora una de las hermanas de que se metió a la casa dice que esa casa es de ella y que no la va a dar. Ya metió a toda su familia ahí, a sus hijos, yerno y todo. Escúchenos a través de su monitor, por favor, porque el retorno... ¿No hay testamento? Sí, tenemos un testamento que ella dejó. Bueno, entonces ahí lo que tiene que hacer es únicamente ir a la vía judicial para hacer la partición. Yo le explicaba hace rato, cuando no hay voluntad de dividirse el bien que ya es declarado en herencia, sea en testamento o sea por una sentencia judicial, entonces se va a la vía de lo contencioso a poner una demanda que se llama partición de herencia. Esa es la pretensión que con la que va a accionar en la vía civil usted, para que el juez determine cómo se va a dividir ese bien. Doctor, en el caso de las personas que se separan, ¿esto podría entrar ahí en esa parte de la... Cuando estamos hablando de la cuarta conyugal, hay un artículo de ley que anda por el si no recuerdo, 1035 por ahí, si no me equivoco. Ese artículo de ley dice que incluso siendo unidos en matrimonio, una persona, un cónyuge sobreviviente, si está separado al momento que el causante fallece, con 2 meses de anterioridad, esa persona no puede heredar, pierde la cuarta conyugal. La masa pasa a ser el 100% para los otros llamados a suceder. Entonces hay una prohibición expresa ahí. Que también hay otras cosas que por ejemplo, se pueden excluir. Esas son las instituciones que la ley establece para poder excluir a una persona de una herencia. Por ejemplo, cuando se declara la indignidad también para heredar a un hijo, indigno para heredar. Por ejemplo, un hijo que mató a su propio padre no puede ir a reclamar ni por la vía legal una porción de la herencia que dejó su padre, porque es indigno para heredar. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos visitado. Y a usted, amigo televidente, le invitamos a que siga en sintonía de Acción 10 en la mañana. Nos vamos a una pausa comercial.